Hola, ¿qué tal? Soy Alfredo Bonilla y les voy a hablar del cáncer de endometrio. Antes que nada, siempre me gusta dar una introducción con un poquito de anatomía. Pues este es el aparato reproductor femenino comúnmente conocido y esta capa que vemos aquí es el endometrio. Hay que recordar que el útero tiene tres capas, está rodeado por tres capas o formado por tres capas. Primero la capa interna, que es el endometrio, donde se va a desarrollar el cáncer de endometrio del que vamos a hablar el día de hoy. Tenemos el miometrio, que es la capa muscular, y por último el el perimetrio, que es la serosa. Otras estructuras importantes que tenemos que reconocer aquí son el endocervix. Vamos a hablar de que puede haber la metástasis o digamos la propagación o extensión del cáncer de endometrio hacia el canal cervical. Después las trompas de falopio, que las vamos a utilizar en este video como enfermedad anexial, que es parte de los anexos, las trompas de falopio y los ovarios. Y pues bueno, hablando de histología, en el lado izquierdo podemos ver un corte histológico donde podemos apreciar el cáncer de endometrio. En cuanto a la epidemiología, este cáncer ocupa el sexto lugar de todos los cánceres en la mujer y es también la segunda neoplasia ginecológica más frecuente a nivel mundial, o sea que su incidencia es muy grande. En nuestro país es el tercer lugar de los tipos de cáncer ginecológico, está por debajo del cáncer cérvico-uterino y el de ovario. Este es más frecuente en las mujeres postmenopáusicas, las que ya han vivido la menopausia. Sin embargo, hay un grupo de mujeres entre el 20 y 25% que presentan este cáncer antes de la menopausia. Y bueno, solamente 5% son menores de 40 años, por lo tanto este cáncer se da en mujeres mayores que ya han tenido la menopausia. Con buen pronóstico, este cáncer en general tiene una tasa de supervivencia del 85%, dependiendo de los factores de riesgo y los indicadores que ya vamos a hablar. Entre los factores de riesgo principalmente encontramos la obesidad, la infertilidad, la diabetes mellitus, que se haya tenido una menopausia tardía, es decir, entre los 50 y 60 años aproximadamente, el empleo de estrógenos, la historia de cáncer de mama y cáncer de colon y el uso de tamoxifeno, que ya habíamos dicho en videos anteriores que es un tratamiento quimioprofiláctico para el tratamiento del cáncer de mama. Ahora, esta es una tabla de los factores de riesgo. El uso de estrógenos orales sin oposición, es decir, que no está relacionado con progesterona, está asociado a un alto riesgo para el desarrollo de cáncer de endometrio y este es mayor aún con el empleo de dosis altas. Es este que podemos ver aquí, está entre 2 y 12 el riesgo relativo. Y el otro es la obesidad, que también está muy alto, que tiene un riesgo relativo de 10. En cuanto al cuadro clínico, puede ser muy variado, pero una de las primeras manifestaciones que se presenta en casi todas las pacientes es la hemorragia vaginal irregular, sobre todo en las pacientes que ya han pasado por la menopausia. Y bueno, otros síntomas es el dolor pélvico, la dispareunia, que es el dolor al coito, y la disuria, que es el dolor al orinar. Se recomienda biopsia en las pacientes que tengan las siguientes características: en pacientes diabéticas mayores de 45 años y cualquier mujer mayor de 40 con presencia de hemorragia, es decir que todas estas se les debe de realizar. Otra indicación es las mujeres con citología cervical, en donde se encuentra la presencia de células glandulares atípicas. La citología cervical hay que recordar que es el Papa Nicolau. Y bueno, aquí las células glandulares atípicas se reconoce como hiperplasia endometrial y es una lesión precursora para el cáncer de endometrio. En cuanto al diagnóstico, cuando se sospecha de una lesión maligna, inicialmente como médicos generales, lo primero que debemos realizar siempre es una historia clínica y una exploración física completa. En cuanto a los estudios de imagen, se debe realizar una radiografía de tórax porque puede haber posibles metástasis. Para descartar posibles metástasis, exámenes de laboratorio donde claramente debemos incluir biometría hemática, química sanguínea, perfil de coagulación y pues su Papa Nicolau, que es la citología cervical, y la biopsia de endometrio. Eso es todo lo primero que tenemos que hacer cuando sospechemos de una lesión maligna.
¿Y cómo vamos a sospechar esto? Pues en pacientes que tengan hemorragia, que tengan dolor, que tengan dispareunia, que tengan disuria, pacientes con factores de riesgo, es decir, que a lo mejor ya tienen antecedentes familiares con cáncer de endometrio, con cáncer de ovario, con cáncer colorectal, aquellas pacientes que sean diabéticas, aquellas pacientes que estén obesas, pacientes que hayan usado estrógenos, etcétera, etcétera. Todo esto nos tiene que dar una sospecha de una lesión maligna. Y principalmente aquellas cuya citología cervical ya tenga una lesión precursora. Entonces, todos estos estudios se deben realizar para un diagnóstico oportuno. Dentro de los objetivos que tiene la detección del examen radiológico es que muchas veces se presenta enfermedad extrauterina en el 10 y 20% de las mujeres. Entonces, se busca detectar mediante el examen radiológico la afección ganglionar pélvica o paraórtica, que son de los ganglios pélvicos y los ganglios que están alrededor de la arteria aorta abdominal. La extensión a los anexos o a otros órganos intraabdominales. Como se los mencioné, los anexos o la enfermedad anexial vendría siendo las trompas de falopio y los ovarios. Identificación de involucro del estroma cervical, es decir, que puede haber extensión hacia el cuello uterino, lo vamos a ver ahorita. Y la magnitud de invasión miometral. Como les mostré al principio, en la anatomía, después del endometrio se encuentra el miometrio. Se tiene que saber si hay invasión al endometrio y qué tan invadido está el endometrio. Esto nos va a dar como un estadio o una etapificación, o nos va a saber qué tan grave es la lesión. Todos estos 4 puntos. Entonces serían afección ganglionar, extensión a nexos, estroma cervical e invasión miometral. En todas aquellas pacientes que presenten hemorragia, se debe realizar una ecografía transvaginal o ultrasonido transvaginal para hacer diagnósticos diferencial con otro tipo de lesiones. Entre los diagnósticos por imagen les hice esta tabla. Esta tabla nos menciona, la organicé más que nada relacionando la especificidad y la sensibilidad de los estudios. El involucro de estroma cervical, la invasión miometral, la extensión a ganglios y la enfermedad anexial. Son los factores de alto riesgo que ya vimos en la diapositiva anterior. Y la figura de color rojo significa que el estudio tiene una baja sensibilidad y poca especificidad y es poco útil. Y la carita sonriente significa que el estudio es de alta sensibilidad y alta especificidad. Es un estudio muy útil. Entonces, para el involucro de estroma cervical, la tomografía es muy poco útil porque solamente tiene una especificidad de 20%. En cambio, la resonancia magnética tiene una sensibilidad del 72%. Es un estudio útil. Para la invasión miometral es mejor la resonancia magnética, igual que para el involucro del estroma cervical, ya que la tomografía solamente tiene una sensibilidad del 20% y la resonancia magnética hasta del 87%. Para los ganglios pélvicos y paraórticos, ambos estudios son muy buenos, pero aquí sigue siendo mejor la resonancia magnética porque puede tener una especificidad hasta del 100%, mientras que la tomografía lo tiene solamente del 60%. En cuanto a la enfermedad anexial, que es la diseminación o extensión hacia las trompas de falopio y los ovarios, la tomografía es mejor, a diferencia de los factores anteriores, porque tiene una sensibilidad del 90% y la resonancia magnética se desconoce exactamente cuál, pero es muy poca. Entonces, en conclusión, tendríamos que usar estos 3 estudios de imagen, que es el ultrasonido transvaginal para pacientes con hemorragia y para detectar los factores de alto riesgo o las extensiones del cáncer de endometrio se tendrían que usar la tomografía y la resonancia magnética, ambos. Sintetizando esto, para el involucro del estroma cervical, la invasión miometral y la extensión a ganglios pélvicos y paraórticos es mejor la resonancia, y para la enfermedad anexial es mejor la tomografía. En cuanto a la biopsia endometrial, en pacientes que hayan estado usando tamoxifeno, si encontramos un endometrio con un espesor mayor o igual a 5 milímetros, independientemente de la presencia o ausencia de hemorragia transvaginal, se recomienda la biopsia de endometrio.
Este marco es específico porque se dice que también es un punto a tomar o para registrar qué tan malo puede ser el tipo de cáncer que estamos enfrentando. Si es menor a 5 milímetros el grosor, podemos decir que tiene pronóstico bueno. Si es mayor a 5 milímetros, estamos hablando de que puede tener un cáncer maligno muy dañino, que a lo mejor ya está extendido y un pronóstico malo. La biopsia de endometrio también se puede realizar en el consultorio por histeroscopía, dilatación, curetaje o efectuar el legrado fraccionado. Este es el más específico y el más usado porque su diagnóstico es hasta el 78% para el diagnóstico del cáncer de endometrio. En la biopsia les puse una imagen del corte histológico al principio. La forma más usual que podemos encontrar es la de tipo endometroide, así. Y esta la podemos encontrar hasta el 90% de los casos, pero no siempre es este tipo. Que existe este tipo es una buena señal. Si hay otra, como el mixto, el mucinoso, etcétera, etcétera, podemos decir que es un indicio de mal pronóstico. En la biopsia endometrial se debe reportar el tipo histológico y el grado de diferenciación, que también nos van a indicar qué tan malo puede ser la lesión. Como ya lo repetimos, los factores de alto riesgo serían el grado histológico, la invasión de miometrio y la extensión a ganglios. Estos son los dos más importantes, los de alto riesgo: invasión de endometrio y extensión a ganglios. Son los que debemos tomar más en cuenta. Pero también la presencia de extensión al cuello uterino y a los anexos, como lo hemos estado repitiendo. Esta imagen que acaba de aparecer es la biopsia de legrado que se puede utilizar en el consultorio y que dijimos que era la más usada. En cuanto a la clasificación del cáncer de endometrio, según el grado de diferenciación obtenido por la biopsia de endometrio, tenemos el grado 1, donde encontramos menos de 5% de áreas sólidas. El grado 2 es de 5 a 50% de áreas sólidas y el grado 3 es más del 50% de áreas sólidas. Y la atipia citológica marcada es un alto grado y es el más peligroso de todos. Bueno, eso fue en cuanto al diagnóstico y la escala que les mostré para saber la diferenciación. Entonces sería G1, G2 y G3, que es la clasificación según la diferenciación obtenida por la biopsia.